Los gigantes celebran que cumplieron su misión de ir a buscar a Luffy para escoltarlo a su nación, y mientras brindamos a los gritos porque nos vamos hacia Elbaf, en el mismo panel, las palabras del hombre más inteligente del mundo y el eje central de este arco de presentación de la guerra final, resuenan en las memorias de Sanji, cuando le declaró que deseaba que fuese su tripulación la que encuentre el One Piece. En un claro mensaje de que el viaje y las aventuras que nos esperan en la gran nación de los gigantes estará claramente vinculada con el final de la obra. No son otros más que los gigantes los que encabezan el primer brindis de la saga final, en un capítulo cuyo título incluso supo darme escalofríos y que nada se relacionaba con semejante celebración: las 2 semanas vacías. Estamos hablando del primer capítulo tras la culminación de un discurso brindado al mundo entero, revelando la existencia justamente del siglo vacío y dando inicio a la carrera final por el One Piece. Y lo más llamativo es que el capítulo se trata precisamente de un periodo de tiempo olvidado. Vegapunk se despertó un día sin recordar nada, y lo primero que se enteró fue que el gobierno mundial estaba al tanto de su investigación del siglo vacío, poniéndolo en serio peligro, y que además habían enviado una flota de marinos escoltando al mismísimo Saturn de los 5 ancianos hasta la isla, el ministro de Ciencia y Defensa del gobierno que influyó en el trabajo de Vegapunk con su amigo Kuma. Pero curiosamente, como si el destino estuviese manifestándose frente a sus ojos, también acudió a la isla el legado de su amigo, su hija, aquella por la que su padre se sacrificó y acató todas las órdenes de Saturn, llegando a aceptar entregarle su conciencia y humanidad a Vegapunk. Y para mayor sorpresa, Bonnie venía acompañada de la tripulación del Yonkou Luffy, el hijo de otro viejo conocido de Vegapunk, el capitán de una tripulación que Kuma salvó de ser aniquilados, pidiéndole al genio incluso que le programe la misión de proteger su hogar por 2 años. Y la misma tripulación que tiene en sus filas a la sobreviviente de Ohara, que heredará su voluntad, se reencontrará con otro de sus amigos, Soul, y llegará al final de la historia que su otro amigo, Clover, empezó a investigar. Nadie en el lugar de Vegapunk creería que todo ese conjunto de sucesos que se conectan podrían llegar a ocurrir al mismo tiempo. Pero de todas las líneas temporales, la única en la que todos estos eventos suceden efectivamente a la par es exactamente esta, y Vegapunk no lo recuerda. Las 2 semanas vacías, así decidió llamar Oda a los 15 días en los que Vegapunk pudo descubrir la traición de York, sacar conjeturas con respecto al robo de la Mother Flame y su utilización en un arma ancestral, y prepararse para emitir un mensaje que sería transmitido al mundo entero. Estas 2 semanas efectivamente se muestran como un paralelismo más que intenso con respecto al siglo vacío. Obviamente, el nombre, como ya dije, es lo primero en lo que nos fijamos y lo que nos llama la atención, las 2 semanas vacías. Pero si lo empezamos a ver como una especie de alegoría, encontraremos muchas más similitudes. Por un lado, Vegapunk despierta después de este periodo de tiempo desaparecido de sus memorias sin saber qué ocurrió, pero su propio yo, del pasado, le deja un mensaje en donde lo pone brevemente en contexto de las cosas más importantes que tiene que saber. Los elementos que protagonizan el incidente de Egghead, la llegada de Luffy, de Bonnie, del gobierno, etc. Y aunque no entienda cómo ni por qué todo está sucediendo de esa manera, se hace caso a sí mismo, avanza a la par de los acontecimientos, quiere ver a dónde lo lleva esa misión que se encomendó su propio yo en ese mensaje del pasado. Algo que se refleja de manera casi idéntica con todo esto del discurso de Vegapunk acerca de lo que fue el siglo vacío. Nosotros no conocemos exactamente qué sucedió durante los 100 años desaparecidos del pasado, pero Vegapunk le hizo un resumen al mundo poniendo a todos brevemente en contexto de las cosas más importantes que hay que saber, es decir, los elementos que protagonizan el siglo vacío como tal, Joy Boy, las armas ancestrales y el One Piece. Todo esto confiando en un mensaje proveniente directamente de las voces del pasado. Y aunque no entendamos cómo ni por qué todo está sucediendo de esta manera, seguir dichas voces, desentrañar ese mensaje del pasado, descifrar el río Poneglyph de la historia, nos permitirá seguir de cerca los acontecimientos y entender finalmente a dónde nos depara la obra. Cosa que se manifiesta de una forma muy emotiva, como planteé al principio del video, con las palabras que le reveló a Sanji antes de sacrificarse, esperando que ellos
encuentren el One Piece. Y si bien toda esta jugada por parte de Vegapunk de grabar el mensaje pero borrarse los recuerdos en un intento por justificar toda la trama de la traición de York, las sorpresas y las 1000 vueltas al laboratorio, a mí en lo personal no me termina de cerrar del todo, sí debo admitir que dado este contexto y limitándome a pensar exclusivamente en lo que fue y no en lo que pudo haber sido, entonces puedo valorar muchísimo más el sacrificio de Vegapunk. Porque lo que nos confirmó el capítulo 1123 de One Piece es que el personaje prácticamente entregó su vida sin saber por qué, confiando ciegamente en que lo que sea que haya preparado su yo del pasado valía la pena y por lo tanto debía morirse a toda costa tal como él mismo se lo solicitó en aquella carta. Rebuscado, sí, pero honorable, sobre todo al desear que Luffy encuentre el One Piece para después morir con una sonrisa. Algo que en otros videos supe comparar con la muerte de Roger y la de Barba Blanca, ambos personajes que hablaron sobre el One Piece con el mundo pensando en el hombre que algún día lo encontraría. Apostar por Luffy no es nada nuevo, ¿eh? A estas alturas cualquier personaje que lo conoce y se pone de su lado confía en que va a cumplir su sueño. Es por esto que las palabras de Koby declarando que debe intentar frustrarlo son tan pesadas. No porque pueda hacerle frente o no, que es lo que voy a hablar más adelante en un video que tengo preparado sobre Sword, sino porque tuvo que haber sido muy fuerte para él decidir que debe detener a su amigo más importante. Pero en este caso la confianza de Vegapunk viene por otro lado. Sin conocer a Luffy y más encima sin recordar nada de las últimas 2 semanas, Vegapunk sabe que él es la persona indicada. Para eso no hace falta acordarse de la última quincena ni nada de eso, sino que hay que fijarse en todo lo que ha ido aprendiendo de Luffy a lo largo de los años. Prácticamente Kuma, su mejor amigo, no paró de hablar de las hazañas de Luffy, pero también le habló de Nika, de su sueño de ser un héroe, de la leyenda de su familia y llegó a revelarle que cree que Luffy podría ser el hombre que algún día salvará al mundo. En solo una carta, con hacer 2 más 2 y relacionar todo lo que estaba pasando en el presente, con lo que investigó del siglo vacío y con lo que le hablaron sobre Luffy, supo confiar instantáneamente en que él es el guerrero que todos han estado esperando durante cientos de años. Apostar por él, sacrificándose por más que no recuerde exactamente qué sucedió, es la mayor representación de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de One Piece. Si no, fíjense en todos esos pueblos que protegen los Poneglyph, incluso hasta involucrándose en guerras, sin saber por qué, simplemente esperando que algún día la persona indicada reciba el mensaje. Durante este breve flashback, Vegapunk nos brindó además una clave con respecto a las nubes islas que se generan en el laboratorio. Según él, era de vital importancia proteger la máquina que la generaba porque podrían ser la piedra angular para salvar la humanidad. Y una vez más, el paralelismo entre Egghead y el siglo vacío se hace presente al recordar que el mundo se sumergirá y esas nubes pueden ser de vital importancia, pero también que las nubes islas fueron sustanciales para impulsar el escape del Sausan Sunny, mucho más que la piedra angular para salvar la humanidad, recordándonos al sacrificio de Pedro en pos de salvar a Luffy y el escape del Sunny hacia un futuro que todavía es incierto. Por otra parte, una cosa que destaco son las interacciones de Vega con sus satélites hablando de Lilith en repetidas ocasiones. Fue un gag simpático que potenció aún más el carácter bravo y rudo que tiene el personaje de Lilith, como para que piensen que ella era capaz de todas las atrocidades del traidor, pero también puede que esté sentando un nuevo precedente. Y es que las interacciones que tendrán los Sombrero de Paja con Lilith a partir de ahora podrían tener este componente chistoso. Que la acusen de romper cosas, de meter la pata, de traicionarlos, pero siempre bajo un esquema de humor que nos permita distender como lo hacemos, por ejemplo, con las reacciones de Jinbei teniéndole miedo a Nami. En definitiva, considero que ha sido un capítulo más que interesante siempre y cuando hagamos un poco la vista gorda y no indaguemos tanto en la idea de borrarse la memoria, pero sí en todo lo que eso conllevó para la historia. Para finalizar, voy a añadir algo que creo que sentí que se podría haber aprovechado mejor, y es que en lugar de Sanji, hubiese preferido que el que recuerde el deseo de Vegapunk fuese Franky, que de hecho estaba acompañando a Sanji en ese mismo momento, por una cuestión de admiración que ha tenido siempre el personaje con el científico, que podía cerrar bastante bien el círculo, teniendo en cuenta que pasó 2 años en su laboratorio asombrado por su tecnología. Pero bueno, al final la escena fue con Sanji y no le quita lo relevante y el peso que tuvo. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado
Los invito a comentar qué les pareció y a que estén pendientes del contenido de Elbaf que preparé para el futuro. Así que si quieren verlo y no se suscribieron, me ayudaría muchísimo que lo hicieran. Estos son todos los nombres de los miembros del canal a los que les agradezco muchísimo el apoyo de siempre. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.